Por cuarta vez, hola chiquillas, hola chiquillos. Este es un nuevo video para los alumnos de Cálculo 1 que tiene que ver directamente con la preparación para nuestra segunda prueba, que es el 6 de noviembre. En esta ocasión lo que veremos es la multiplicación de funciones. Para esto debemos recordar que existe una fórmula o una propiedad que cada vez que tengamos una multiplicación entre dos funciones, de alguna forma entre una primera función y una segunda función, la fórmula dice así: partimos derivando la primera por y mantenemos la segunda sin derivar. Y esto lo recalco, solo se deriva la primera y la segunda se mantiene intacto, además de mantener la multiplicación. Luego más, y ahora se intercambian los roles, es decir, ahora es la primera la que se mantiene por y luego es la segunda la que sí se deriva. Es decir, eso es lo que me dice la propiedad. Vamos a efectuar una derivación por separado. Derivamos la primera y mantenemos la segunda, más ahora mantenemos la primera y derivamos la segunda. ¿Cómo esto entonces se aplica en ejemplos? Justamente veamos lo que le estoy planteando acá. Dice así: f de x igual a x elevado a 4 por 5 elevado a x. Para nuestra derivada, entonces, la regla de derivada dice lo siguiente: hay que partir derivando la primera y la segunda se mantiene. Más, ahora intercambiamos, es la primera la que se mantiene y aquí luego va a ser la segunda la que se va a derivar. Eso es lo que me dice la regla para la multiplicación de funciones. Ahora hay que ver cómo derivamos cada una de acuerdo al tipo de función que sea. Una vez más, aquí tenemos una función potencia, donde nos dice el exponente baja multiplicando y luego al exponente le restamos 1. Mantenemos la segunda, 5 elevado a x, más, ahora mantenemos el x elevado a 4, y ahora para elevar esta función que está dentro de la familia de las exponenciales, la fórmula dice así: cada vez que tengamos un número elevado a x, su derivada va a ser tan sencillo como la misma función multiplicado por el logaritmo natural de la base. Es decir, en este caso puntual sería 5 elevado a x por logaritmo natural de 5. Por lo tanto, y la verdad es que ahí estaría resuelto el ejercicio. Esa es la derivada. No habría que hacer más. Por lo tanto, aquí recalco, ¿qué fue lo que se hizo? Se partió derivando la primera, dando 4x elevado a 3. La segunda se mantuvo intacta. Luego, ¿qué fue lo que se hizo? Se intercambiaron los roles. Fue la segunda la que se derivó. Y en este caso puntual, la derivada de esa segunda correspondió a eso, a 5x por logaritmo natural de 5. Y listo, no habría que hacer nada más. Veamos el segundo ejercicio. Justamente aquí, una vez más, tenemos dos funciones, x elevado a 8 por una parte y e elevado a x por otra. Entonces, su derivada va a quedar expresada de la siguiente manera. La primera es la que se deriva, mantenemos la segunda, más intercambiamos los roles, mantenemos la primera y derivamos la segunda. ¿Qué ocurre a continuación? Como aquí tenemos x elevado a 8, una vez más potencia, nos dice que su derivada sería 8x elevado a 7. Y el elevado a x se mantiene intacto. Más, ahora mantenemos el x elevado a 8 y ahora derivamos la exponencial. Pero como esta función ya se viera saber que su derivada es la misma, nos queda simplemente como elevado a x. Y por lo tanto, chiquillas y chiquillos, ahí estarían los dos primeros ejemplos de multiplicación de funciones realizados. Entonces recalco, ¿qué es lo que se hace? Primero se deriva la primera y se mantiene la segunda, más intercambiamos. Mantenemos la primera y después derivamos la segunda. Nuevos ejemplos con lo mismo, solo que ahora se complejiza un poco la situación. Una vez más tenemos una primera función y una segunda. Por lo tanto, al momento de derivar, f' de x va a ser la derivada de la primera por la segunda se mantiene, más, ahora mantenemos la primera y derivamos la segunda. Entonces, ¿qué ocurre acá? X elevado a 10, como es función potencia, su derivada es simplemente 10x elevado a 9 por e elevado a 4x. Ahí está la primera parte realizada.
Luego mantenemos el x elevado a 10. Pero lo que ocurre acá, y lo voy a destacar, es que tenemos e elevado a 4x. Y esto, en base a lo que vimos en el video anterior, corresponde a la llamada regla de la cadena. Por lo tanto, puede ocurrir que aquí estemos combinando otra regla. Aparte de multiplicar, tendremos que aplicar regla de la cadena. Entonces recordemos, esta regla nos dice que hay que lograr identificar que tenemos dos funciones involucradas. La primera, que es la que está afuera, entre comillas, que es el e elevado a x, y por otra parte lo que está adentro del exponente, que sería el 4x. Entonces, ¿qué me dice la regla de la cadena? Parto derivando la función de afuera, la exponencial, que me quedaría e elevado a 4x, y luego derivo la segunda. Que en este caso la segunda, por ser 4x y como la derivada de x es simplemente 1, nos quedará que la derivada de la segunda es simplemente 4. Por lo tanto, ahí recién yo puedo decir la derivada está completa. Solo por un tema de orden, lo que yo podría escribir es lo siguiente. Lo primero se mantiene intacto, 10x elevado a 9 por e elevado a 4x más, solo ahora voy a colocar el número al comienzo, es decir, voy a escribir 4x elevado a 10 por e elevado a 4x. De alguna forma, como respetando el orden que estaba escrito ya desde la primera parte. Y ahí recién puedo decir, la derivada está completa. Acá va a pasar exactamente lo mismo. Hay una primera función y una segunda. Entonces, al momento de derivar, ¿qué me dice la regla? Derivamos la primera y mantenemos la segunda. Y ahora más intercambiamos. Mantenemos la primera y derivamos la segunda. Entonces, lo que va a ocurrir es lo siguiente. La primera, como es potencia, nos va a quedar 7t elevado a 6. La segunda se mantuvo. Más. Mantenemos la primera y ahora el e elevado a 9t pasa lo mismo que en el caso anterior, es decir, debemos aplicar sí o sí regla de la cadena, la cual nos dice que primero hay que identificar que la función que está más afuera o la que está primero, por así decirlo, es la exponencial y la que está después sería lo que estaría dentro del exponente. ¿Qué me dice la regla de la cadena, por lo tanto? Partimos derivando la primera, es decir, el e elevado a 9t, y luego derivamos la segunda, que como es 9t, nos queda simplemente como 9 en su derivada. Finalmente, ¿qué podemos hacer? Ordenar un poco. Va a quedar 7t elevado a 6 por e elevado a 9t, más, ahora voy a colocar el número primero, 9t elevado a 7 por e elevado a 9t. Y ahí puedo decir, chiquillas y chiquillos, que está resuelta la derivada. Entonces, como para que se logre identificar un poco más, ahí estaría el resultado de la primera. Ya sé que mi pulso es horrible, así que lo siento. Pero atroz, ya. Y aquí estaría entonces la derivada de la segunda. Aquí estaría, por lo tanto, el resultado final. Entonces, chiquillas y chiquillos, aquí fue lo que se hizo es la regla de la multiplicación, donde repito, ¿qué me dice la regla? Parto derivando la primera y mantengo la segunda, más intercambio. Mantengo la primera y derivo la segunda. Y tal cual como se dio acá, puede darse esta situación, y lo más seguro es que ocurra en el momento de la prueba, es que esta regla de la multiplicación la deban mezclar con lo que se hizo acá, que fue regla de la cadena. Estimadas y estimados, este fue el cuarto video. Nos encontramos en el quinto. Que estén bien.